esperar 2 o 3 minutitos más. Se está conectando mucha gente todavía. Así que, bueno, agradecerles en nombre de Alta Ciale, tomarse este tiempo para compartir un rato y hablar un poco de calostro y ver algunos aspectos importantes de lo que es el calostro, ¿no? Para los que no me conocen, mi nombre es Leonardo Mian, soy médico veterinario. Hace un tiempo que estoy trabajando en Alta Ciale, específicamente en el área de calostro. Vengo de haber trabajado mucho tiempo como gerente de producción de un establecimiento y, bueno, actualmente desempeñándome en el área, como les contaba, de calostro en Alta Ciale. Si les parece, en honor a la puntualidad, vamos a comenzar con esta charla que le dimos como nombre el ABC del calostro. La idea es, obviamente, puntualizar los aspectos básicos y los aspectos a tener en cuenta más importantes a la hora de trabajar del manejo y de la administración del calostro en los establecimientos, ¿no? Básicamente está mucho más direccionado por cuestiones obvias a lechería, a los tambos, pero cada vez tenemos más consultas y cada vez tenemos más gente que nos está pidiendo el tema de calostro en la parte de cría, así que me parece que también obviamente aplica a todo lo que es los rollos de cría y las cabañas principalmente, ¿no? Bueno, para comenzar desde el principio, ¿no? Para arrancar con el A del ABC, como a mí me gusta decir, tenemos que arrancar y preguntarnos el porqué de este producto tan importante para la vida de los terneros, y eso se lo debemos básicamente al sistema de placentación que tiene la vaca. Como ustedes saben, los diferentes mamíferos tienen placentas con sus particularidades. La particularidad puntual de la placenta bovina es que tiene 6 capas, histológicamente se llama epitelio corial, y en cuanto a su morfología es de tipo cotiledonaria, pero lo importante de esto es que mantiene las 6 capas, las 3 maternas y las 3 fetales. Eso tiene una importancia tremenda en términos de el porqué del calostro, porque al estar presentes todas las capas de la placenta, no nos permite el traspaso de anticuerpo de la madre al ternero durante la gestación. Por lo tanto, el ternero en estas situaciones nace totalmente agamaglobulinémico, totalmente sin defensas. Entonces, bueno, la naturaleza se ha encargado de poder dotar de defensas a ese animal que nace totalmente indefenso, y para eso, digamos, se vale del calostro. ¿A través de qué? A través de la calostrogénesis, que es el proceso en el cual, en las 3 semanas antes y previas al parto, las inmunoglobulinas pasan del suero, abandonan el torrente sanguíneo de la vaca y pasan a la ubre, donde se acumulan para después secretarse después del parto. Esto es importante tomar algunos aspectos, ¿no?, de la teoría y de esta parte técnica, porque después son importantes a la hora del manejo, ¿no? Recordemos, como dice bien acá, que 3 semanas previas al parto, las inmunoglobulinas empiezan a migrar hacia la ubre. Esto es importante a la hora del periodo de seca de la vaca, ¿no?, cuando hagamos el secado en los tambos. Está influenciada por las hormonas, por los estrógenos y la progesterona, que modulan el paso de las inmunoglobulinas mediante receptores. Los anticuerpos, a tal punto migran que los anticuerpos de la vaca, las IgG sistémicas de la vaca pueden descender un 50% durante este periodo, ¿no? Imagínense
la cantidad de migración de anticuerpos que ocurre hacia la ubre. El inicio de la lactancia inhibe la expresión de estos receptores, aparentemente por el aumento de la prolactina. Estos receptores dejan de funcionar y se inhibe la migración de esos anticuerpos hacia la ubre. Y estas secreciones van a disminuir a través de los sucesivos ordeñes, formando lo que se llama, y lo que es muy importante, como vamos a ver, la leche de transición. Una leche que es, el calostro se irá diluyendo, irá tomando forma de leche, y al cabo de entre 5 y 7 días llegará a una leche con los componentes de leche, y ya dejará de ser calostro o leche de transición. A tal punto algunos investigadores, algunos técnicos valoran la importancia del calostro, que lo han llegado hasta denominar el oro líquido, por su relevancia, obviamente, y por la importancia que tiene en la sobrevida y en la productividad de los animales, básicamente de los bovinos, en toda su vida, ¿no? En la primera parte, y lo va a acompañar, y veremos también algunos datos de que tienen repercusión incluso en las lactancias, en las primeras y segundas lactancias, y en los aumentos de ganancia de peso. Como les decía, acá tenemos la composición del calostro. Voy a ver si puedo poner un puntero con mi aquí está, puntero láser. La composición del calostro, con una alta cantidad de materia seca, 24%. Grasa, importante, vamos a ver la importancia de la grasa en el calostro. Un alto porcentaje de proteína, que está obviamente directamente relacionado con la cantidad de inmunoglobulinas que existen dentro del calostro. Y también aparecen hormonas y factores de crecimiento importantes también en el desarrollo del tracto gastrointestinal de los terneros. Desde el día 1 al día 5, como les contaba, esto se va diluyendo hasta llegar a ser una leche con los valores de una leche normal, pero va disminuyendo paulatinamente, en lo que se llama leche de transición. Una leche importante para lo que es el desarrollo de las vellosidades intestinales y para lo que es la eficiencia de absorción intestinal de los terneros, luego, digamos, en su vida. Obviamente, cuando hablamos de calostro, lo primero que nos viene a la mente son las inmunoglobulinas, ¿no? Y es sin duda una de las partes principales, si no la más principal, del calostro. Por esto que hablábamos de la placenta y de esta barrera que tiene el ternero de poder acceder a los anticuerpos en la gestación. Es así que las inmunoglobulinas, tenemos el 80%, del 85% y el 90% de esas inmunoglobulinas corresponden a inmunoglobulinas de tipo G. También tenemos inmunoglobulina A en un 5% y inmunoglobulina M en un 7%. Dentro de esas inmunoglobulinas, la Ig1 representa el 80 y el 90% de las inmunoglobulinas del tipo G. Y representan más del 50% del total de las proteínas dentro de lo que es el componente proteico del calostro. También hay un pequeño porcentaje de inmunoglobulina E que se estima que contribuye a la protección del ternero contra las parasitosis. Cuando hablamos de la inmunoglobulina 1, bueno, que es el anticuerpo más importante, ¿no? En los terneros, este es el responsable de las defensas contra infecciones respiratorias y entéricas, que son la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en los terneros, ¿no? Tener esta inmunoglobulina, tener protegido a los terneros y llegar a los niveles mínimos de IgG que necesita el ternero para estar bien calostrado, es clave en el éxito de la sobrevida de ese ternero y es clave en el desempeño de ese ternero en su vida, ¿no? Pero hay algo más allá de las inmunoglobulinas. No solo el calostro, como les contaba hace un rato, son inmunoglobulinas, hay factores importantísimos que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es el calostro.
y una de ellas es la grasa. La grasa es uno de los elementos más importantes que tiene el calostro después de las inmunoglobulinas. Se estima que un ternero tiene 3 horas de vida, agota las defensas, las reservas que tiene de grasa, son muy limitadas. Y eso obviamente también va a depender mucho de cómo sea ese parto, ¿no? Esas 3 horas es en términos generales, no es lo mismo un parto distóxico a la noche, en frío, donde esas reservas obviamente están mucho más comprometidas, que un parto tranquilo de septiembre a las 5 de la tarde, donde, bueno, la movilización que tiene que hacer de esa reserva a nivel energético son menores. Pero tomamos como 3 horas de vida y nos da una idea de lo poco que tiene, de la poca reserva que tiene el ternero al nacimiento. El 20% de lo sólido en el calostro es grasa, que es altamente digerible y fácilmente utilizable metabólicamente, precisamente para que el ternero la tenga fácilmente disponible a la hora de utilizarlas. ¿Por qué? Porque es fundamental para lo que es la termogénesis y la regulación de la temperatura corporal. Aquí vemos claramente la necesidad de un ternero de producir su propia energía para mantener la temperatura corporal es inmediata, lo que hablábamos, en muy poco tiempo se queda sin energía, acá se ocurre el consumo de calostro, y a través de ese consumo de calostro, el ternero ya empieza a movilizar y a termorregular y promueve en un 15% su incremento de temperatura. Por lo tanto, la grasa, y es uno de los componentes, a pesar de que es uno de los componentes más importantes en el calostro, es uno de los componentes que tenemos presente en el calostro 100, que es nuestro calostro deshidratado que utilizamos para suplementar o para sustituir al calostro bovino de los establecimientos. Un calostro de buena calidad debería tener por lo menos 18% como mínimo para satisfacer esas necesidades energéticas. Hablamos hace un rato del 20%, o sea que el piso está ahí en el 18% para poder satisfacer las necesidades energéticas de ese ternero. Esto en situaciones normales. ¿Qué pasa en un parto distóxico? Bueno, fíjense en esta gráfica, en el parto distóxico, donde la temperatura del ternero cae abruptamente y luego empieza a subir para volver a los valores normales a lo largo de casi 10 horas. Esto es importantísimo y aquí es donde también nosotros podemos interactuar y podemos trabajar a la hora de fortalecer ese calostro, aumentar la cantidad de calostro o actuar rápidamente, por ejemplo, a la noche suplementando por mamadera y demás, calostro de muy buena calidad para ayudar a que esa termogénesis se realice en forma eficiente y ese ternero pueda termorregular de la manera más rápida posible para no caer en hipotermia. En lo que hace a vitaminas y minerales, hago un paréntesis acá, les pido disculpas, no les aclaré al principio, todas las preguntas las vamos a responder al final. Gente del equipo, Paolito, Vale, están tomando las preguntas que estimo ustedes están haciendo por el chat. Al final tomaremos las preguntas más representativas y las preguntas que ustedes hayan hecho y las vamos a contestar al final de la presentación. Bueno, como les decía, vitaminas y minerales están presentes en mayor cantidad también que en la leche, en lo que es calcio, magnesio, zinc, todo lo que es vitamina A y E, carotenos, bueno, ácido fólico, riboflavina. Esto está presente también como los factores no nutritivos, factores de crecimiento, hormonas, citoquinas, factores antimicrobianos específicos, inhibidores de tripsina. El inhibidor de tripsina está aumentado más de 100 veces. Eso responde a la lógica de que lo que hace es inhibir la proteólisis de las proteínas, básicamente para que se puedan absorber esas inmunoglobulinas y no sean desnaturalizadas a nivel intestinal. Como componente bioactivo, la lactoferrina, la lisozima, la lactoperoxidasa y los oligosacáridos, que trabajan de dos maneras, ¿no? En una van a competir por los sitios de unión en la superficie intestinal, entonces van a ocupar sitios que podrían ocupar patógenos, y por otro lado también contribuyen al desarrollo del microbioma intestinal, siendo sustrato de microorganismos para la flora benéfica.
En cuanto a factores de crecimiento, tenemos los factores de crecimiento beta 2, la hormona de crecimiento, insulina también presente, y factor de crecimiento calostral similares a insulina, que van a ser todos claves y van a contribuir al desarrollo del tracto gastrointestinal. Así que fíjense cómo hemos descrito una cantidad innumerable de componentes en el calostro, más allá de las inmunoglobulinas, que son tremendamente importantes para el desarrollo gastrointestinal de los terneros, para la microflora intestinal, para la flora benéfica, para el crecimiento, vitamina, bueno, un sinnúmero de factores que hemos estado describiendo que van más allá de las inmunoglobulinas, como la grasa, ¿no? También que hablábamos que es tremendamente importante a la hora de termorregular. En lo que hace a la transferencia de inmunidad pasiva, esto es lo que sucede, obviamente, es la transferencia de inmunoglobulinas a través del calostro de la madre al recién nacido, la base para que el ternero, un poco en función de lo que hablábamos hoy, pueda adquirir defensas. Una baja concentración de esas inmunoglobulinas se traduce lógicamente en un aumento de morbilidad y mortalidad, eso está bien descrito por muchos trabajos, y esta condición es la que se denomina, esta falla se ha denominado falla en la transferencia de la inmunidad pasiva, que la vamos a encontrar como FTIP o FTP, falla de la transferencia pasiva. Trabajos en Estados Unidos habla que el 35% de las terneras nacidas sufren algún tipo de falla en la transferencia pasiva, y que la mortalidad en terneras, luego del destete en Estados Unidos, en un promedio de 7,9, gran proporción de estas muertes se puede atribuir a la falla en la transferencia pasiva. Yo estimo que en nuestros sistemas de producción ocurre algo seguramente parecido, y en algunos lugares más acentuado, donde muchas de esas muertes que tenemos, tanto en los sistemas de crianza, en las guacheras, como luego en las recrías, se deben precisamente a un nivel de animales subcalostrados. No tengo ninguna duda que así ocurre en gran parte, y lo vemos de hecho en muchas crianzas, que incluso cuando los calostrados empiezan a bajar, la aparición de morbilidades, básicamente diarreas, aparecen inmediatamente luego de detectar o de saber que esos animales han calostrado más. Esta falla en la transferencia pasiva, como ustedes pueden ver, aquí tomamos, ¿cuál es el parámetro que tomamos? Bueno, el parámetro que la bibliografía toma son los 10 miligramos por mililitro de suero, o los 10 gramos por litro de IgG, para tomar como parámetro y como piso un animal bien calostrado de un animal mal calostrado. Si nosotros nos fijamos en este gráfico, en la línea roja aparecen los animales que tienen más de 10 miligramos por mililitro, y la línea azul corresponde a animales que tienen menos de 10 miligramos por mililitro. Fíjense la sobrevida de esos terneros a los 56-60 días, donde estamos cerca del 97% en los animales que están por encima de esos 10 miligramos, y estamos cerca del 92% en los animales que no llegan a los 10 miligramos por mililitro. Esta falla en la transferencia pasiva en este trabajo son 4 veces más muertes a los 60 días. En este otro trabajo, donde estratifica entre bajo, medio y alto los niveles de anticuerpos, fíjense la gran diferencia entre el nivel alto, con un 94% de supervivencia del ternero, un 72% al nivel medio y un 29% de supervivencia a nivel de bajo calostrado. Vayan pensando ustedes también todo esto y llevándolo en su modelo mental y productivo a números, ¿no? A números económicos, a la plata y al dinero que empezamos a perder, y al dinero que primero que perdemos y segundo que gastamos en términos de tratamiento, intentando tratar de salvar a algunos de estos animales. Bien, esto es muy interesante. Estos son trabajos relativamente nuevos. Cuando recién les contaba que la concentración de inmunoglobulina en suero estamos en mayor a 10 gramos por litro, estimamos que es el piso. ¿Es suficiente ese piso de 10 gramos por litro? Bueno, este trabajo, fíjense, ya está hablando de que tenemos que subir esa vara.
subir esa vara de los 10 gramos por litro, y si nos podemos fijar, acá tenemos el propósito en niveles entre lo que es el pobre calostrado, menos de 10 gramos por litro, que equivale a 5.1 en la medición de sólidos totales, y a 8.1 en la medición de grados Brix. Deberíamos tener menos del 10%. Entre 10 y 17 gramos por litro deberíamos, que es una medición en la espectrofotometría, en la refractometría de 5.1 y 5.7, en la refractometría de sólidos totales, o en la refractometría de grados Brix de un 8.1 a 8.8, un 20%. Para estar bien, deberíamos tener animales que estén entre 5.8 y 6, que son animales que van a estar por encima de 18 gramos por litro de inmunoglobulinas en suero. Eso equivaldría, para los que hacen Brix, la refractometría de 8.9 a 9.3. Deberíamos tener un 30%, y un 40% lo deberíamos tener por encima de 25 gramos por litro. Eso sería medir y tener un parámetro de 6.2 en la refractometría en sólidos totales y de 9.4 en la refractometría de grados Brix. Esto es mucho más que lo que estamos hablando de los 10 gramos por litro que estamos estableciendo como piso. Sin duda es el piso, pero definitivamente el piso. Tenemos mucho para trabajar hacia arriba, y los resultados en eficiencia de esos animales, ya sea en la sobrevida, en morbilidad, como en desempeño productivo a lo largo del tiempo, sin duda que se manifiesta conforme aumentemos este nivel de calostrado. Este es un trabajo de alta cría. Alta cría es un sistema que está llevando a cabo Brasil en este momento de manera exitosa, y que hago de paso dos comentarios. Primero, invitarlos a participar. Vamos a lanzar próximamente el sistema Alta Cría Argentina, donde vamos a empezar a recabar datos de todas las crianzas para establecer datos argentinos de las crianzas argentinas en términos poblacionales, para poderlos compartir con todos los que ingresen al sistema de alta cría, y bueno, y compartir técnicas, compartir tecnología, compartir información, incluso compartir información también con otros países, como por ejemplo Brasil, que en este momento está realizando allá hace un par de años, y que próximamente, de acá a 15 días, si mal no recuerdo, vamos a tener un webinar con Rafael Acevedo, que es el que está llevando adelante el programa Alta Cría en Brasil, donde nos va a mostrar los datos del 2019 que ellos han obtenido. Pero me interesa mucho mostrarles esta gráfica en función de lo que hablábamos recién. Fíjense que los animales, esto es los Brix séricos, o sea, el suero de los animales, con el calostro suministrado. Fíjense que acá el calostro suministrado era de 22 grados Brix, y el suero de ese ternero era de 8.6. En la medida de que esos animales iban adquiriendo calostro con mucho más nivel de inmunoglobulinas, 28 a 24 grados Brix, 25 a 29 o mayor de 30, aumentaban considerablemente su graduación Brix en el suelo. Obviamente que esto, como les decía recién, se traduce en datos de eficiencia, ya sea de movilidad, mortalidad, como ganancia de peso y demás datos productivos que son los de interés, ya sea tanto productivo como económico. ¿Cuáles son los factores que afectan la calidad y el rendimiento del calostro? Bueno, obviamente los que ya conocemos, en algunos nos vamos a detener en un poco más de detalle, en otros no, pero la edad, la dieta puede afectar, la raza, hay algo descrito en raza, también todo lo que son las enfermedades, obviamente, también el ambiente, y cada uno de ellos interfiere o afecta de manera distinta lo que es la calidad del calostro. Vamos a citar algunos de ellos de forma un poquito más detallada. Obviamente que la edad es un factor. Sabemos que en líneas generales las vaquillonas y a nivel que aumentan las lactancias logran mejor calidad de calostro. No siempre es así. Esto es en términos generales. Nosotros sabemos también que hay vacas que tienen muy buen calostro, vaquillonas que tienen muy buen calostro, como vacas que tienen calidad de calostro regulares, pero en líneas generales
en la medida que tienden a tener más lactancias, las calidades de calostro tienden a ser mejores. El clima, las altas temperaturas disminuyen la calidad y la cantidad de las proteínas calostrales, disminuye la concentración de inmunoglobulinas, el estrés calórico disminuye la transferencia de inmunoglobulinas del torrente sanguíneo a la ubre, y también se alteran los plasmocitos a nivel de la glándula mamaria, que son los que sintetizan la parte de inmunoglobulina A y también en la disminución de grasa y lactosa. Por lo tanto, esto es importante tener en cuenta, y seguramente ustedes se habrán dado cuenta que en los meses de calor, lo que puede haber sido enero, febrero, cuando las vaquillonas empiezan a parir, las calidades de calostro, la verdad que son bastante malas. Primero porque algunas se adelantan y también no llegan a generar ese calostro que necesitamos, y segundo porque la temperatura está afectando obviamente a la calidad del calostro. En cuanto a otros factores que afectan la calidad, la vacunación preparto de la vaca afecta. No afecta la cantidad de IgG, esto es importante, sino que sí puede afectar la especificidad del IgG que nosotros estamos necesitando en nuestros campos. Obviamente que un calostro bien constituido, o el calostro en polvo que nosotros podemos llegar a proveer, tiene la distribución total de todas las patologías que podemos llegar a tener en los establecimientos. La duración del periodo seco, acuérdense cuando veíamos en la calostrogénesis que ese periodo seco la calostrogénesis comenzaba 3 semanas antes. Por lo tanto, si nosotros tenemos un periodo seco de menos 21 días, la IgG no va a tener la concentración que necesitamos. Y acá un trabajo marca que de 40 a 60 días hay 2.2 kilos menos de calostro. El volumen de calostro del primer ordeñe, también a veces por efecto de dilución, puede ser un factor que aumente o disminuya la calidad del calostro. Y la colección del calostro retrasado, que es también muy importante. Esto es importante a la hora de ordeñar la vaca que acaba de parir. No es lo mismo ordeñarla enseguida que ordeñarla a las 4, 5, 6 horas. Hay una disminución de un 3.7% según este trabajo por cada hora de retraso. Y aquí hay otro trabajo que midieron a las 6, a las 10 y a las 14 horas, y fíjense que las IgG bajaron considerablemente hasta un 33% cuando el animal se ordeñaba a las 14 horas. Esto en términos operativos cobra importancia a la hora de ordeñar las vacas paridas en los establecimientos. En la medida que más nos podamos adelantar, el calostro que vamos a obtener va a ser de mejor calidad, sin duda. El método de alimentación, el método de cómo vamos a suministrar el calostro. Acá claramente, si se fijan en este trabajo, las terneras que han permanecido con la madre han tenido una inadecuada, casi el 50% no ha llegado a niveles lógicos de calostrado, a niveles deseables, es un 30% como madera. Las terneras que se quedan con la madre tienen una menor concentración de proteínas comparadas con las mamaderas. O sea que claramente dejar la ternera que calostre con la madre no es una buena opción. Si no tenemos otra opción, por una cuestión operativa, lo que sí estamos aconsejando es, más allá de que se queden con la madre, administrar o suplementar calostro vía mamadera lo más rápido posible para llegar a un nivel de calostrado adecuado para ese ternero, ¿no? El volumen que vamos a dar, bueno, entre el 10 y el 12%, eso es bastante conocido. Eso en líneas generales son entre 3 y 4 litros de calostro por animal. Y aquí vemos cómo, si lo damos por mamadera, se está formando lo que se llama la gotera esofágica, que es, en términos generales, esto es lo que el animal hace para que el calostro vaya directamente al abomazo. ¿Dónde planteamos la importancia de esto? Cuando vamos a ver si decidimos trabajar con mamadera o con sonda. Hay muchos tambos que están trabajando con sonda. Y la sonda no forma la gotera esofágica, pero lo podemos solucionar aumentando la cantidad de calostro.
Entonces, más allá de que la gotera esofágica que la sonda no nos forme la gotera esofágica, si nosotros damos entre 3 y 4 litros, perfectamente lo podemos dar con sonda y no vamos a tener diferencia que darlo con mamadera. Entonces, ¿el mensaje cuál es? ¿2 litros? Sí o sí con mamadera. Sí o sí con mamadera. Porque no vamos a alcanzar. ¿Por qué no vamos a alcanzar? Porque al no formarse es una cuestión de absorción, que ahora vamos a ver, pero el tema es que vamos a retrasar la absorción de ese calostro por no formarse la gotera y no llegar directamente a omaso. Entonces vamos a estar retrasando con esos 2 litros la absorción de calostro. Si vamos a dar solamente 2 litros, lo vamos a dar por mamadera. Si vamos a dar por sonda, lo podemos dar perfectamente bien, no tenemos problema, pero tenemos que levantar la dosis a mínimo 3 litros de calostro y aumentar obviamente la masa de inmunoglobulinas, llevarla a 200 gramos de IgG. Bueno, esto es lo que pasa obviamente en el intestino. En las primeras 4 horas la puerta está abierta. Se puede pasar, los anticuerpos pasan perfectamente bien al sistema circulatorio. Entre las 8 y las 16 esa permeabilidad intestinal empieza a decaer un poco y luego de las 24 horas se cierra completamente y ya el intestino no es más permeable a los anticuerpos. Por eso es importante, muy importante, administrar el calostro lo más temprano posible para tener perfectamente permeable ese intestino y que las inmunoglobulinas pasen al sistema circulatorio. Por eso esta oportunidad es por tiempo limitado. Fíjense aquí cómo bajan abruptamente, donde a las 12 horas ya tenemos prácticamente bastante esa eficiencia de absorción comprometida, mientras que en las primeras horas es bastante alta. Alta, cuando me refiero a alta, me estoy refiriendo al 45-50%. Eso es lo que más se puede absorber en situaciones ideales. La absorción del calostro, en términos generales, estamos hablando de un 35%, 35-40% en el mejor de los casos. Lo demás no se absorbe. Por eso es importantísimo actuar temprano y por eso también es importantísimo manejar el calostro, nosotros enriqueciéndolo o administrando mayor cantidad en momentos de estrés, porque si hay una de las razones que una de los factores que nosotros no podemos manejar es la eficiencia de absorción del ternero. Esta eficiencia de absorción se ve notablemente alterada por el estrés, ya sea partos distóxicos, noches frías. Entonces, nosotros tener en cuenta eso para, a la hora de administrar calostro, estar con un calostro enriquecido, con un calostro de muy buena calidad, para suplantar esa eficiencia de absorción, que nosotros tenemos esa menor eficiencia de absorción, con una cantidad mucho más alta de inmunoglobulinas y así lograr un calostrado óptimo. Esos beneficios de la ingestión temprana de calostro, obviamente que es esencial para la supervivencia del ternero, por la protección inmunológica que le da durante los primeros días de vida y por lo que le decía anteriormente, por el efecto a largo plazo que tiene el buen calostrado. Acá vemos lo que pasa con un ternero con acidosis por un parto demorado, por un parto distóxico. Fíjense que en la medida que la presión de dióxido de carbono por la acidosis aumenta, los niveles de absorción empiezan a disminuir. Por lo tanto, acá es muy importante llegar lo más rápido posible con calostro muy enriquecido y de muy buena calidad. Esta es otro trabajo que también muestra, fíjense las barras negras, ¿no? La cantidad de inmunoglobulinas que, digamos, cómo se altera la eficiencia de absorción de las inmunoglobulinas en los partos. El calor, como les contaba hace un rato, inhiben la absorción en un 35%, hay una reducción de un 35% en el suero, y las temperaturas frías también son un factor de disminución en la eficiencia de absorción intestinal de las IgG. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que ameritan aumentar la dosis de calostro? Bueno, los partos difíciles, como hablábamos, el estrés térmico, si lo vamos a alimentar por sonda, si tenemos calostro de baja calidad, vamos a tener que levantar eso o suplantar esa calidad aumentando la cantidad, y en la alimentación tardía también, porque
La alimentación tardía no la tenemos que tomar como una causa perdida. Yo siempre digo, un ternero que no calostró, que seguramente hay a las 12, 14, 16 horas, ¿es un ternero perdido? No. Es una batalla que tenemos que dar y lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad y la calidad de ese calostro que inyectando mayor cantidad de IgG, a pesar de la baja cantidad de absorción, vamos a tratar de entrar con la mayor cantidad de IgG al organismo y tratar de que ese ternero se calostre lo mejor posible. Una de las cosas que pasa con el calostro es que se contamina fácilmente. Fíjense que el objetivo son menos de 100.000 UFC y menos de 10.000 UFC coliformes. Y en este trabajo de 827 muestras que tenemos, el 43% de esas muestras estaban con más de 100.000 UFC y 17% con más de 1 millón. Por eso acá es importante la limpieza y todo lo que son los protocolos de limpieza a la hora, ya sean en los envases que vamos a utilizar, los utensilios, la ubre, todo los tachos donde recogemos el calostro y demás, una perfecta higiene porque el calostro es un caldo de cultivo y se contamina rápidamente. Congelar calostro dentro de 1 hora para evitar la contaminación, lo tenemos que congelar o refrigerar rápido para bajar rápidamente esa temperatura, lo podemos tener de 6 meses a 1 año. Y después el descongelado tiene que ser a menos de 60 grados, obviamente para no matar y para no denaturalizar todas esas proteínas que tenemos, esas inmunoglobulinas que tenemos ahí congeladas en el calostro. El ternero, esto es importante a la hora de hablar del calostro contaminado. Cuando hablamos de permeabilidad selectiva y de la permeabilidad del intestino, la permeabilidad es no selectiva en este momento. Aquí entra tanto la inmunoglobulina como las bacterias. Por lo tanto, si en estas macromoléculas, en esta puerta abierta, tenemos un calostro contaminado con alta cantidad de microorganismos, lo que va a colonizar primero el animal va a ser el microorganismo antes que las inmunoglobulinas. Tendremos un animal comprometido y tendremos un animal que probablemente son esos animales que a los 4 o 5 días o 3 días se nos mueren de septicemia. Hicimos todo el trabajo bien, hablamos con el guachero y dice, no, la verdad que todo bien, con el partero, dieron el calostro, dieron sus 4 litros y demás, pero resulta que ese calostro estaba contaminado. Y lo que hicimos fue ingresar una alta cantidad de bacterias dentro del animal. Por lo tanto, el calostro tiene que seguir todas las prácticas de ordeña como si estuviésemos extrayendo leche de buena calidad para consumo humano. En cuanto a pasteurización de calostro, 2 o 3 palabras nada más. Se hace en muchos lugares. No es sencillo. No digo que no se pueda hacer, seguro que sí. Hay pasteurizadores que funcionan muy bien, pero en la mayoría de los casos también nos encontramos con que hay bastantes deficiencias en la pasteurización del calostrado, por la temperatura básicamente. Algunos se pasan de temperatura, entonces dañamos las proteínas. Los controles de esa temperatura rutinariamente no se realizan, entonces eso, digamos, afecta notablemente a la calidad del calostro y estamos pasteurizando un calostro que después terminamos dando un calostro pobre en términos de inmunoglobulinas porque las hemos matado con la pasteurización. En lo que es la evaluación de la calidad del calostro, bueno, claramente la parte visual es, obviamente, la puse porque escucho en algunos lugares que todavía existe la práctica de decir, no, yo miro el calostro, si el calostro es espeso es bueno. Sin duda que esa correlación es totalmente errónea, no podemos predecir para nada que el calostro sea de mayor o menor calidad por el solo hecho de verlo y poder ver si por ser espeso es de buena calidad. Sí tenemos instrumentos de medición como el calostrómetro y el refractómetro, que haciendo la salvedad, el calostrómetro funciona, es muy bueno, existe, se utiliza en una gran cantidad de tambos, pero el problema del calostrómetro es que su correlación es un tanto baja. Si no, fijémonos en este gráfico, donde aquí se muestrearon por radioinmunodifusión las globulinas del calostro y lo que decía el calostrómetro. En este caso, fíjense que el calostrómetro había medido un calostro de muy buena calidad, pero resulta que cuando se le hizo inmunodifusión radial, era un calostro
que en términos de inmunoglobulinas no tenía una buena calidad. Y aquí tenemos la contraparte, ¿no? Acá calostros que son de mala calidad y que desechamos, pero que cuando lo hacemos la inmunodifusión radial eran calostros que eran una excelente calidad de inmunoglobulinas. Por lo tanto, se puede utilizar, pero tenemos que estar atentos a que la correlación del calostrómetro en cuanto a la calidad del calostro es un tanto errática y es de una correlación un tanto baja. ¿Qué es lo que podemos utilizar con buenos resultados? Una correlación un poco más interesante, el refractómetro de grados Briggs, que puede ser óptico o digital. Tiene una mejor correlación con la calidad del calostro. Y aquí podemos tomar una gotita de calostro, se pone en este vidrio que está aquí, después se mira hacia un lugar con luz y nos dice la calidad que tenemos de este calostro. Funciona muy bien y este refractómetro incluso tiene escala que sirve para medir también después el nivel de calostrado en los terneros. Si vamos a usar obviamente la escala Briggs para medir el calostrado. Y después tenemos el digital, que obviamente es mucho más práctico, que funciona muy bien, se coloca una gotita en este lector y apretando leer nos dice cuál es la calidad que tenemos de nuestro calostro. Entonces, resumiendo un poco el manejo de calostro, debe ser almacenado en botellas individuales o en bolsa, lo refrigeramos hasta 24 horas, congelado puede estar hasta un año, 6 meses es prudente, hasta 6 meses, un año como máximo, el descongelado debe ser a baño María, recuerden que no más a 55 o 60 grados para no desnaturalizar las inmunoglobulinas, y lo tenemos que administrar a una temperatura de 39 grados, que es la temperatura óptima de entrega del calostro al animal. Ahora les quiero hablar unas palabras de calostro 100, que es el calostro bovino que tenemos nosotros desecado. Tal como dice ahí, literalmente es calostro bovino completo, es totalmente calostro de vaca, no es sustituto, no es artificial, es calostro bovino desecado. Lo utilizamos para reemplazar o complementar el calostro materno. Es un producto que lo importamos de Canadá. Cada bolsa de 700 gramos garantiza un mínimo de 100 gramos de IgG. ¿Por qué digo un mínimo? Porque no es que tenga ni justo ni menos, tiene mínimo. Puede llegar a tener 120, 130, pero sí, lo que sí está garantizado es que tiene por lo menos 100 gramos de IgG por cada 700 gramos de la bolsa de calostro. Este es el proceso de control de calidad que se realiza en Canadá. Se ordeñan en los tambos y se congelan los mismos tambos. Luego ese producto se lleva a Saskatoon y se realiza las mediciones y los establecimientos de calidad. Es calostro de vacas sanas. La trazabilidad, cada balde de estos tiene una trazabilidad, se congela dentro de los tambos, como les contaba, en baldes que después se envían a Saskatoon y se almacena congelado hasta el procesamiento. Cada balde es testeado para determinar la cantidad de anticuerpos. Una vez que ya están en Saskatoon, en la planta operadora, se testea cada balde para determinar cuál es la cantidad de anticuerpos. Bueno, acá podemos ver la cantidad de baldes que se distribuyen, ¿no? Y ya limpios para distribuir a los tambos. Obviamente aquí sí se mezclan para estandarizar los anticuerpos. Luego se pulveriza por spray para obtener una estabilidad del producto. Esto es importante porque nuestro producto tiene hasta 3 años de vencimiento, por lo cual es bastante estable y puede permanecer, y lo podemos tener durante bastante tiempo en nuestros establecimientos. Se disuelve muy fácil, es muy fácil de prepararlo. Tienen envases de 700 gramos individuales, como les contaba, para preparar 2 litros de calostro. 3 años de vida útil. Tiene este logo de Instant Mix, es un agregado que tiene para que se pueda disolver muy bien en agua, para que no forme grumos. ¿Y por qué calostro 100? Bueno, porque obviamente es simple, porque es muy, muy simple de usar, porque es natural, porque es calostro bovino deshidratado, sin ningún otro agregado, es inocuo y es totalmente efectivo, de eso no tenemos duda. La realidad es que tenemos muy buenos resultados
y está funcionando muy bien en todos los lugares donde nos está tocando utilizarlo y donde lo estamos incorporando. En esto es el mejor producto del mercado, porque es verdadero calostro bovino, porque, como les decía, no tiene aditivos, es deshidratado, está embalado para preparar en cualquier momento y lugar, lo podemos llevar en el caballo, lo podemos llevar, ahora que están empezando los partos de la cría, muchos lo llevan en el apero, lo llevan ahí porque lo pueden preparar en cualquier lugar, un baldechito y una mamadera, y se puede administrar en cualquier lugar, o en los partos de noche, donde no hay que descongelar calostro. La verdad que es muy versátil para utilizarlo en esos momentos complicados donde necesitamos de calostro rápido, y bueno, la verdad que es una muy buena opción. Bueno, un poco remarcar las características, ¿no? Alta inmunidad con excelente absorción de anticuerpos, porque los anticuerpos que tienen SSIG son de altísima calidad. Amplio espectro para patógenos, lo que yo les decía anteriormente en la presentación, cubre todos los patógenos que podemos llegar a tener en el establecimiento, y tiene grasa calostral completa, que es otro de los ingredientes fundamentales en el calostro, como hablábamos, como vimos a la hora de el ternero tener un ingrediente para termorregular rápido y para echar mano rápidamente a la hora de la termorregulación. Por lo tanto, las claves del éxito en lo que es el calostro, sin duda que es la calidad, asegurarnos la calidad del calostro, asegurarnos la cantidad del calostro a administrar. Estas dos cosas nos van a dar un óptimo nivel de calostrado. Alta calidad, la cantidad, ¿cuánto? 2 litros por mamadera. Si es por sonda, 4 litros. La calidad, 22, 23, 30 grados Brix. Como vimos, mientras más calidad, mejor resultados. Hoy ya tenemos que empezar a hablar de calostros no de 22 grados, sino de calostros por lo menos de 25, 27 grados Brix. El tiempo, mientras más temprano mejor. Ojalá 2 horas sería lo ideal. Antes de las 4 horas está muy bien. Y tener en cuenta la higiene, sabiendo que el calostro es de alta contaminación y de que podemos llegar a tener algún problema si no manejamos bien toda la parte de la higiene. Podemos tener el mejor producto, Calostro 100 es una muy buena herramienta, es excelente, pero necesitamos que garantizar básicamente todas las normas de higiene para que podamos tener un buen calostrado en los terneros, ya sea con un calostrado de tipo natural con calostro ordeñado dentro del tambú, o con Calostro 100, ya sea enriquecido o como sustituto. Bueno, como verán, no he abordado lo que es cómo usar Calostro 100, cuáles son los resultados de lo que es la leche enriquecida, cómo lo damos en los establecimientos, los datos que tenemos, que les puedo asegurar que son tremendamente alentadores. Así que yo los invito para el martes que viene a la próxima presentación, donde sí vamos a profundizar ya en datos de la utilización de Calostro 100 y en datos de leche post-Daibón, de la leche de transición, con muy buenos, pero muy buenos resultados, y resultados interesantes en lo que hace morbilidad, mortalidad, a lo que es toda la parte de ganancia de peso, leche en la primera y segunda lactancia, peso primer servicio, con resultados muy interesantes. Así que los invito la semana que viene, el martes 7, a que nos encontremos nuevamente para contarles un poco esta parte de Calostro 100 y de los usos y del Calostro 100 como herramienta. Si quieren tener más información, ahí está la página del CIALE, donde pueden encontrar información sobre calostro, obviamente. Tienen también para descargar todo lo que es la parte de los catálogos de semen para ganado de carne y para leche, y todas las otras insumos que ofrece Alta en cuanto a su portfolio, como es la pintura, como es el Dailycom, que también los quiero invitar el viernes a una interesantísima presentación que va a dar Sebastián Birch con datos de la base de Dailycom, con datos nuevos y con datos muy, pero muy interesantes, productivos y reproductivos, así que seguramente ya les va a llegar el mail con la invitación, pero no se la pierdan porque va a estar muy interesante. Ahí les dejo también mis datos, mi correo electrónico, mi
mi teléfono, y bueno, agradeciéndoles a todos haberme acompañado en esta presentación, y ahora sí tenemos unos minutitos de tiempo para contestar algunas preguntas. Así que quedo abierto a ver con Pablo y Vale, a ver esa parte. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Hemos visto que hay varias preguntas sobre el producto Calostro 100 y como dijo Leo, todas esas dudas se evaporarán en la presentación del próximo 7. Tenemos algunas preguntas, Leo, que algunas ya han sido contestadas, pero no está de más repetir. Con respecto a la pasteurización del calostro, si es importante, qué temperaturas y la conservación de calostro en cuanto a cuánto tiempo se conserva en la heladera o en congelador, y si hay pérdida de inmunoglobulinas en los procesos. Bien. Bueno, como les contaba, la pasteurización que se aconseja son 60 minutos a 60 grados, es un poco la que está indicada. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Hay máquinas pasteurizadoras que funcionan bien. El tema de la pasteurización es crítico. Nosotros nos hemos encontrado en muchos establecimientos donde lo que hay que hacer es muy prolijo con el monitoreo de la temperatura del pasteurizador, con ese seguimiento, con que no se nos pase de temperatura, porque lo que más nos encontramos es que terminamos deteriorando un calostro que es de muy buena calidad, básicamente por la temperatura. Eso cuando sobrepasa la temperatura. Y cuando la temperatura no llega a la temperatura de pasteurización, ahí corremos un peligro que es también tanto o más peor que si estamos saneando algún establecimiento, puntualmente en lo que es tuberculosis o brucelosis, estamos dejando un calostro con un potencial infeccioso importante. Entonces, las precauciones del caso a la hora de pasteurizar. Congelar calostro, prudente 6 meses, la bibliografía cita hasta 1 año, yo creo que 6 meses es un momento, es un tiempo prudente como para ir congelando calostro e ir renovándolo. Si tenemos un buen banco de calostro y ágil, yo creo que ni siquiera se llega a ese tiempo de congelado. Se va renovando y vamos sacando los calostros viejos y congelando los calostros nuevos. Y las inmunoglobulinas bueno, ya te decía, les decía, en el pasteurizado sí se pueden perder. En el congelado no hay pérdida de inmunoglobulinas. Por eso también Calostro 100 ofrece la posibilidad de que uno pueda corregir y estandarizar calostros antes de ser congelados. Una metodología que se está utilizando en muchos establecimientos es corregir calostros a 30 grados Brix y a partir de allí congelarlos. Entonces ya quedan todos los calostros estandarizados y a la hora del operario utilizar el calostro ya sabe que ese calostro tiene 30 grados, lo saca directamente del freezer y lo puede dar perfectamente bien. Porque obviamente no hay ninguna pérdida de inmunoglobulina. Siempre y cuando, es importante de nuevo remarcar, la temperatura de descongelado sea no mayor a los 60, idealmente 55 grados la temperatura de descongelado. Que esa también es una práctica común y que a veces atenta contra la calidad de los calostros, porque cuando el calostro se congela en botellas, básicamente ese descongelado, la temperatura demora un tiempo, y por cuestiones operativas el operario se tienta a calentar un poco más el agua, a ponerle un agua un poco más caliente, y ahí estamos sí desnaturalizando proteínas y sacando de juego, digamos, una gran cantidad de inmunoglobulinas. Gracias, Leo. Otra de las preguntas, si un ternero ingiere calostro contaminado, pero con una buena cantidad de inmunoglobulinas, ¿qué esperás encontrar en la refractometría de ese calostro? Bien. Primero tenemos que saber que la refractometría no es un indicador directo, de la cantidad de inmunoglobulinas que el animal, me adelanto un poquito a las charlitas de la semana que viene, pero no es un indicador directo de las inmunoglobulinas que el animal incorporó.
porque la única manera de que nosotros podamos medir inmunoglobulinas es con inmunodifusión radial. No podemos saber con certeza qué cantidad de inmunoglobulinas tiene ese ternero o adquirió ese ternero vía calostro. Lo que nosotros medimos son proteínas totales. Entonces, ¿qué nos puede pasar en este caso? Que el calostro sea de buena calidad, que esté contaminado, que las bacterias ingresen al animal, que nos produzca un cuadro de diarrea, por ejemplo, que ese animal se deshidrate, y que a nosotros un animal deshidratado no va a dar un grado de proteínas o un grado de la refractometría alto. ¿Por qué? Porque al medir proteínas, lo que estamos haciendo es sobreestimar el nivel de proteínas y vamos a tener un animal que va a estar por encima de 6, 7, y vamos a decir, bueno, no, pero este animal en la refractometría me está dando bien, pero resulta que está con diarrea o está enfermo o incluso se murió. Así que yo diría que el calostro contaminado bajo ningún concepto es un calostro que debemos administrar. Por eso los cuidados en el proceso de extracción de calostro y de conservación de calostro son claves, porque si no estamos ingresando un poco como intentaba graficar en la presentación, ¿no? Es la puerta abierta para poder entrar. Va a entrar, si esa puerta y hacemos un ejercicio mental y nos imaginamos que esa puerta es la de nuestra casa, entra nuestra familia, pero también entran los ladrones porque está abierta. Entonces, las bacterias van a entrar, van a ganar el torrente sanguíneo y, bueno, podemos llegar hasta incluso tener un cuadro de septicemia que lleve el ternero a la muerte. Así que calostro contaminado, en líneas generales, evitarlo totalmente. Otra de las preguntas, teniendo en cuenta que tenemos hasta 4 horas para asegurarnos un éxito en la transferencia pasiva, es ¿en qué momento o en qué condiciones el ternero después del parto está en condiciones de recibir calostro o de ingerir calostro? Bien, el ternero está en condiciones del minuto 0 de ingerir calostro. A nosotros nos ha pasado en algunos establecimientos o incluso en establecimientos que tienen muy controlado el parto, en los Fristol básicamente, que están con atención permanente de partos. Uno ve que la vaca terminó de parir, ese ternero automáticamente se saca de la madre, se lleva a un box con cama de paja de trigo, en algunos lugares hasta incluso con alguna lámpara de temperatura para que tenga total confort y automáticamente se calostra. En la medida que nosotros calostremos temprano, lo más temprano siempre es mejor porque vamos a tener una muy buena eficiencia de absorción. Y déjame remarcar también, Valeria, lo que decía hoy. Nos va a pasar en muchos lugares donde se va a dar la contrapartida de que vamos a tener animales donde pasó las 4 horas, las 6 horas, las 8 horas. Imaginémonos un parto en un tambo de producción pastoril, como muchos de los que tenemos, y el partero se fue a las 8 de la noche a su casa, en junio, esa vaca parió, y después llegó de nuevo el partero a las 8 de la mañana o a las 7:30, cuando recién empieza a aclarar. Ese ternero ya tiene 12 horas, y ojalá si pudo tomar algo de la madre, pero no podemos dar la batalla por perdida. Ese ternero todavía tiene absorción intestinal. Recuerden que recién se cierra del todo a las 24 horas. Entonces, la estrategia sí de ese ternero es reforcemos ese calostro, demos un calostro, demos más cantidad de calostro, demos un calostro. Si tenemos calostro congelado, tenemos calostro de 28 grados Brix y tenemos calostro de 30 grados Brix, vamos con el de 30 grados Brix, vamos con el calostro de mejor calidad, démosle una cantidad interesante de inmunoglobulinas que, a pesar de tener una eficiencia de absorción baja, tenemos una gran cantidad de inmunoglobulinas. Por lo tanto, el ingreso va a ser importante y vamos a tratar de estar bastante cerca de calostrarlo bien. Bien, con respecto a la evaluación sérica de transferencia pasiva de los terneros, ¿cuáles serían tus recomendaciones? ¿A cuántas horas de nacido o de ingerido el calostro y hasta qué edad se recomienda hacer la evaluación para que dé un número verídico? Bien, esa es una excelente pregunta. Como yo les comentaba que medimos proteínas totales, nosotros podemos estar condicionados primero por la síntesis de proteínas ya del ternero sí, por la ingestión de leche, y conforme los días pasan se torna
la correlación se torna, digamos, cada vez hay menos correlación. Entonces, el momento ideal son las 48 horas. El ternero a las 48 horas, monitorearlo separado de la toma de leche. Si no lo podemos hacer siempre a las 48 horas, lo podemos hacer 2 o 3 veces por día, cosa de que nos caiga entre las 48 y las 72 horas, pero no tampoco alejarnos mucho más de los 5, 6 días, donde ya ahí tenemos valores que no concuerdan tanto o no son tan seguros con el nivel de calostrados. Así que concretamente 48 horas sería el momento ideal para hacer la evaluación. Una consulta con respecto a la calidad de calostro. ¿Qué sucede si la vaca no se ordeña hasta aproximadamente 24 o 36 horas después del parto con su calidad de calostro? Bueno, ahí les mostraba un trabajo. Creo que yo puedo retroceder acá, ¿no? Decime, Vale, si estoy retrocediendo acá en la presentación, por favor. Sí, está bien. Les quiero mostrar, fíjense, acá está para responder a la pregunta. Fíjense, la colección de calostro retrasado, ¿no? Por cada hora, este trabajo habla de 3.7% de disminución en la IgG, y acá fíjense que cuando se retrasó hasta 14 horas, la disminución fue de hasta un 33% en la cantidad de IgG. Por lo tanto, digamos, evidentemente el retraso de esa colección de calostro nos va a dar un calostro de inferior calidad. No tengo calostro porque me parió esa vaca y se me adelantaron y me quedé sin calostro. No lo ordeño para calostro, sí, lo ordeñamos para calostro igual, y en ese caso tenemos la herramienta de poder utilizar calostro 100 para enriquecer y llevar ese calostro a los niveles óptimos para poder administrarlo. Obviamente que no va a ser el mejor calostro porque no es un calostro recolectado temprano, pero bueno, con la herramienta de calostro 100 podemos, digamos, antes sin esta herramienta nos quedamos sin calostro o teníamos que dar ese calostro de baja calidad. Hoy con la herramienta no entramos en pánico y tenemos ese calostro y lo enriquecemos con calostro 100. Una consulta con respecto a rodeos de cría, si se puede utilizar a la misma proporción, 10 al 12% del peso vivo del ternero, crías de vaquillonas inseminadas a los 15 meses. Sí, buena pregunta e interesante. Se puede utilizar, se puede utilizar. Nosotros estamos trabajando en ese tema porque creo que la vaquillona de 15 meses es un punto a tener en cuenta muy importante en el calostrado de las crías. Me parece que son animales que pueden llegar a ser un tanto ineficientes en el calostrado. Esta es una opinión personal y es una duda personal. No hay un trabajo que hoy, por lo menos que yo conozca, que me avale lo que estoy diciendo, pero creo que es una categoría crítica en ese sentido. Y me parece que ahí Calostro 100 es una herramienta tremenda porque ahí ya lo vamos a ver, la semana que viene también lo podemos usar como un suplemento de calostro y podemos hacer lo que estamos intentando, por ejemplo, es reforzar con media bolsa de calostro 100 a cada ternero, a todo ternero nacido de vaquillona de 15 meses. Con respecto a la administración de calostro, hay varias preguntas sobre cuál es lo recomendado, dar por sonda o mamadera, si dar 2 litros, si 4 litros por sonda no es mucho. Bien. ¿Cuál es tu opinión? No, 4 litros por sonda se puede administrar perfectamente bien, a no ser que sea un animal demasiado chico, que puede ocurrir en hijo de alguna vaquillona sexado y demás. En ese caso administraremos 3 litros, pero acá lo importante es lo que yo le contaba de la gotera esofágica, ¿no? El punto acá es los 2 litros. Si vamos a dar 2 litros, si nosotros usamos sonda, no podemos dar 2 litros como única toma, me refiero, ¿no? Como única toma no podemos dar 2 litros porque nos vamos a quedar corto en términos de absorción, porque vamos a demorar esa absorción intestinal del calostro y vamos a estar
retrasando el ingreso de las inmunoglobulinas al animal. Por lo tanto, 2 litros los vamos a dar con mamadera. Si vamos a dar más de 2 litros, 3 litros, ya en 3 litros la bibliografía habla de que no hay diferencia, podemos usar la sonda tranquilamente. Los 2 sistemas funcionan bien, cada uno se puede adaptar al que más cómodo le quede. Muchos utilizan mamadera, y si no se toma 4 litros por mamadera, y lo que no se toma lo administran por sonda. Pero lo importante es que si vamos a ir por sonda tenemos que dar un poco más de cantidad para llegar a tiempo a que se absorban esas inmunoglobulinas. Otra pregunta que hacen por el producto es cuáles son los requisitos de los tambos para ser donadores de calostro. Por eso imagino que es en Canadá. Obviamente que esos tambos están todos monitoreados por Sacatum, y son todos tambos en correctas condiciones de sanidad, y bueno, eso, después ellos remiten todo ese calostro hacia Sacatum, como les mostraba, y allí es donde se procesa. Pero obviamente que los requisitos de esos tambos son garantizados, ¿no es cierto?, en lo que hace a sanidad, ¿no? Ok, bien, ya estamos en el tiempo. Todas las preguntas las vamos a contestar. Se le vamos a enviar las respuestas a sus preguntas por email, y todas las preguntas que tengan que ver con el producto las vamos a estar evacuando en la charla del 7. Así que Leo, te dejo para despedirte. Bueno, les agradezco a todos una vez más. Gracias por acompañarnos en esta conferencia, y los espero el martes entonces para seguir hablando de calostro y ya meternos sí un poco más en la parte más técnica y de números técnicos, pero me parecía importante primero sentar bases sobre el ABC y sobre el uso del calostro, porque como siempre yo digo, nosotros nos tenemos que aprender a vestir, ¿no? Cuando uno dice aprender a vestir, si uno va a una fiesta con la corbata y no se puso la camisa, va a quedar ridículo, ¿no? Entonces, con esto pasa lo mismo. Si nosotros primero en la producción, si nosotros primero no garantizamos inocuidad, si no garantizamos higiene, si no garantizamos ciertas técnicas de manejo, podemos tener la mejor herramienta, podemos tener la mejor corbata, que es el Calostro 100, pero primero tenemos que vestirnos con la camisa, y para eso era un poquito poner un punto en común en todo lo que es esta parte del ABC del calostro. Así que les agradezco muchísimo la atención, y nos estamos viendo, Dios mediante, el martes que viene, y recuerden que el viernes tiene una muy interesante charla de Sebastián sobre la base de datos de Dairycom. Muchas gracias. Buenas noches.